El concepto de género en literatura es amplio, discutido y discutible. Uno de los elementos que sirve para determinar el género es el argumento, es decir, la selección de acciones y acontecimientos efectuada por el autor de acuerdo con una ideología, funcionalidad y contando con una serie de recursos literarios para presentarlo. Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano afirman que los géneros literarios son una convención y son considerados como un modo de clasificar o agrupar las obras literarias, en virtud de ciertas características de su organización, y moviéndose entre los universos de lo real y de lo fantástico. Asimismo, Juan José Saer manifiesta que, en la actualidad, los géneros son las categorías que engloban las grandes obras, y también considera que se puede hablar de nuevos géneros en tanto que estos superen los esquemas anteriores. Los orígenes se remontan a los años 1989. Ante la demanda de muchos lectores aficionados a la narrativa, la directora de la Biblioteca Pública Municipal de General Pueyrredón decidió instalar un sector de literatura recreativa para adultos, en la cual había novelas y cuentos. Sin embargo, los lectores querían tener todas las novelas románticas, las policiales, entre otras, agrupadas de acuerdo a su autor. De ahí surge la necesidad de clasificar el material de acuerdo con los géneros literarios, y de esta manera facilitar el tema de elección de lectura. Este sistema de clasificación sigue vigente hasta el momento con ligeras modificaciones. Realista. Es uno de los géneros más abordados. Ofrece un cuadro verosímil de la vida cotidiana y conocida. Estimula una actitud crítica con respecto a la sociedad que representa. Los personajes, hechos y situaciones elegidos por el escritor representan aquello que quiere destacar o señalar. Aventura. Es una narración del tipo recreativo, donde predomina la acción y se describen las situaciones de riesgo que deben atravesar los protagonistas, sin profundizar en las motivaciones psicológicas, históricas o sociales que los movilizan. Biográfico. Es la narración novelada de la vida de un determinado personaje de existencia real. Se reconstruyen su carácter, sus opiniones, las circunstancias históricas y sociales en las que desarrolló su vida. Hechos reales. Son relatos ficcionalizados y descriptivos de hechos históricos, donde no se analizan con demasiada profundidad las variables histórico-sociales que los rodean. Histórico, nacido con un fin informativo. La intención es mostrar las formas de vida o las costumbres de un periodo determinado. En la narrativa histórica, los personajes no tienen existencia histórica real, pero se mueven con la libertad del imaginario, en lo que hacen, en sus actitudes y sentimientos, pero en un marco documentado y comprobable. Romántico. Su narrativa, nacida con el ánimo de entretener, tiene un tratamiento descriptivo de situaciones y sentimientos. Además, el centro de interés se ubica en la vida sentimental de los protagonistas, sin honduras psicológicas ni observaciones o connotaciones históricas o sociales. Suspenso. Suele ser considerada completamente marginal y popular. Se ubica a los personajes envueltos, accidentalmente o por voluntad propia, en situaciones al margen de la ley. En su tratamiento narrativo predomina la acción, tiene un tono realista y podrá poner al lector en la piel de justicieros o criminales. Tiene también múltiples subgéneros, como son la novela negra, la narrativa de víctima y el detectivesco. Alegórico. Es una narración con gran uso de giros poéticos y metáforas. Los personajes encarnan nociones abstractas como la virtud, inocencia, bondad o sus opuestas, y los hechos se encuentran como parábolas cuya intención es la reflexión. Realismo mágico. El concepto de realismo mágico está directamente asociado a las obras latinoamericanas realizadas entre la década de los 60 y los 70, en especial de escritores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende o Juan Rulfo. Estas narrativas cuentan con gran abundancia de descripciones, apariciones o acontecimientos extraños y estrafalarios. Erótico. Este tipo de narración tiene una intención recreativa y genera la excitación sexual del lector a través del estímulo de la palabra, además de desafiar los límites de lo permitido. Fantástico. Tiene como supuesto principal la existencia de un universo conocido, con leyes inmutables las cuales son desafiadas y transgredidas por hechos o personajes que las desobedecen. Fantasía. Presenta mundos imaginarios, fruto exclusivo de la creatividad de los autores, con sus propias razas, idiomas, cultura y geografía. Ciencia ficción.
Sus argumentos se basan en parte o totalmente en descubrimientos o conocimientos científicos imaginarios, suele ambientarse en entornos futuristas o espaciales. Es un género que reconoce periodos de furor y de latencia acompañando los avances tecnológicos. Política ficción se da sobre la base de las posibilidades y de desarrollos históricos diferentes de los que realmente acontecieron. Los escritores alteran el resultado y las guerras para mostrar cómo sería la sociedad contemporánea en caso de que los ganadores hubieran pertenecido al otro bando. La intención de los escritores es hacer una crítica del presente. Los personajes son imaginarios o reales. Humorístico. El autor crea conscientemente efectos de carácter cómico dentro de su obra y a la vez expresa su posición ante ella. Es importante resaltar la función intencional. Para ello, hace uso de la exageración, ironía, sarcasmo y doble sentido. En conclusión, los géneros literarios suponen una suerte de límites donde se inserta una obra y se clasifica. En nuestro siglo, la producción literaria, con su incesante promoción de formas genéricas, fugaces y cambiantes, parece confirmar no solo el carácter convencional de los géneros, sino también su arbitrariedad. Cada texto literario, con sus particularidades y características propias, puede originar un género en sí mismo.